Estimables amigos, que Dios los bendiga. Es una bendición compartir con ustedes, deseándoles toda clase de bendición. En realidad, nada mejor que buscar la presencia de Dios en estos tiempos. La Biblia nos habla que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy especial. Yo creo que es importante que tomemos en consideración que estamos viviendo una pandemia, pero a la luz de la palabra de Dios vamos a salir adelante. Yo le pido para que juntos elevemos palabra de oración para pedirle la dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que Él nos guíe en este recorrido que vamos a tener juntamente con ustedes. Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites la bendición y la oportunidad de llevar tu palabra a todos los oyentes, a los que nos están mirando. Dios Todopoderoso, desde donde nos están viendo, declaramos sobre ellos toda clase de bendición, toda clase de cobertura. En este instante pedimos la cobertura de lo alto, la dirección del Espíritu Santo para que pueda hablar a nuestra vida y traernos una palabra de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Le invito para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Encontramos un versículo muy precioso en las Sagradas Escrituras, y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 10 y su versículo 13. Literalmente la palabra del Señor nos dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Definitivamente nosotros como humanos fallamos porque hacemos expresiones negativas y muchas veces con nuestros propios labios nosotros nos atamos y a veces ya ni nosotros nos podemos desatar. Pero yo le invito para que juntos podamos reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Y a veces utilizamos algunos refranes que escuchamos, ¿verdad?, que se dice en la calle, y usamos las mismas. He escuchado a muchos decir: estoy en un callejón sin salida. Otros dicen: me voy a ahogar en un vaso de agua. Otros dicen: ya no puedo más. Otros dicen: ya no resisto más. Y otros dicen: me voy a morir, ya no aguanto más. Definitivamente, cuando nosotros expresamos de esa manera, entonces el enemigo se aprovecha y definitivamente empezamos a ver oscuro la situación y pensamos que no hay salida. Pero a la luz de la palabra de Dios vamos a ver que para todo problema, para toda adversidad, Dios ya dejó la salida necesaria. Pero ¿cómo lo vamos a ver? A la luz de la palabra de Dios. Y empezamos desde el libro de Génesis, a manera que usted se dé cuenta de cómo Dios, en su misericordia, en su bondad, siempre ha sido fiel. Porque fiel es Dios, que Él no va a permitir cargas de las que nosotros no podemos aguantar. Entonces empezamos este recorrido y empezamos precisamente desde el Génesis. Seguramente usted conoce la historia. Había un pueblo en esclavitud y cada vez el trabajo para ellos era más difícil, el trabajo para ellos era más duro. La situación se estaba poniendo terrible allá en Egipto. Dios en su misericordia, Dios en su bondad, Él pone la salida. ¿Y cuál es la salida? Llama a Moisés y definitivamente Moisés recibe el llamado
Y él, definitivamente, Dios lo escoge para que él sea el libertador. Entonces empezamos a ver el proceso en la vida de los israelitas. Y a la luz de la palabra nos damos cuenta que salieron. No fue fácil la salida de ellos, fue un proceso impresionante. Sin embargo, el Señor ya había provisto la salida para ellos, para luego llevarlos a un lugar en donde fluye leche y miel. Entonces empiezan su caminata con su líder ahí al frente. En el momento en que ellos salieron danzando, salieron adorando, salieron exaltando a Dios. ¿Por qué? Porque era libertad, pero ellos no sabían el proceso, no sabían el camino que les estaba esperando. Pero sin embargo, para todo el proceso que ellos tuvieron que caminar y tener en el desierto, Dios ya había establecido una salida. Luego nos damos cuenta, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel sale contento de la esclavitud y empieza su caminata. Pero más adelante se enfrenta con un mar, y este mar se llama el Mar Rojo. Y los egipcios venían atrás, el ejército egipcio venía, y entonces ellos aparentemente ya no tenían salida, porque tenían el mar enfrente y tenían el ejército egipcio atrás. Sin embargo, Dios puso la salida, y usted sabe la historia, eso lo puede usted ver a la luz de la palabra de Dios, que el mar literalmente se abre en dos y queda una parte en seco, y ellos pasan en seco al otro lado, y el ejército egipcio quería hacer lo mismo, y ellos fueron sepultados en las aguas del Mar Rojo. Definitivamente podemos ver que eso fue una salida que Dios proveyó para su pueblo. Bueno, hay mucho más que hablar del pueblo de Israel. Nos damos cuenta que ellos se encontraron con que no había agua para beber y ellos estaban muriéndose de sed. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, el fiel con la humanidad, con sus hijos, también ya tenía la salida. Y la salida era que en la roca iba a fluir el agua. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es impresionante lo que Dios hace? Por eso Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Pero la vida es un proceso en realidad. Nos damos cuenta de que el pueblo de Dios pasó en seco el Mar Rojo, y más adelante Dios satisface la sed a través del agua que fluyó de aquella roca, pero no quedó hasta ahí. Más adelante se encuentran con un pueblo, con una nación que estaba rodeado de un muro, y aparentemente era difícil atravesar este muro. Jericó estaba rodeado de un enorme muro que nadie lo puede traspasar. Sin embargo, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, ya había puesto la salida. ¿Y cuál era la salida? Era de que ellos tenían que rodear 7 veces Jericó, la ciudad de Jericó. Y entonces nos damos cuenta que en el 7º día ellos lograron derribar esos muros de Jericó, y ellos lograron pasar, y ellos ejecutaron a todos sus enemigos, hombres, mujeres, niños, y ellos inclusive llevaron los utensilios valiosos, los utensilios de oro, y ellos fueron consagrados para la casa del Señor. Imagínese usted. O sea que la salida que Dios siempre ha dado ha sido salidas impresionantes. Y es que vamos a ver, para que usted pueda convencerse, para que usted pueda creer en la palabra de Dios, que Él es el mismo de ayer, que Él es el mismo de hoy, y es el de todos los siglos. Así como Él ha salvado, así como Él ha puesto la salida en el problema de su pueblo, en el problema de los apóstoles, de los discípulos, de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas, de la misma manera el Señor
tiene una salida para cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Definitivamente no queda hasta ahí. Podemos ver la salida que Dios le dio a Abraham. Abraham tenía un serio problema. Ellos ya tenían una edad avanzada y no se había cumplido la promesa de Dios para ellos. Si usted se da cuenta, Abraham con sus 100 años y Sara con sus 90 años, y no se veía el cumplimiento de que ellos iban a ser padre de naciones. Sin embargo, el Señor ya había dejado la salida, y a esa edad avanzada Dios les dio la oportunidad de tener un hijo, y este hijo se llamó Isaac. Pero no quedó hasta ahí. No pasaron muchos años cuando Jehová Dios se dirige a Abraham y le dice: Abraham, sacrifícame a tu único hijo. Y ahí podemos ver la obediencia de Abraham, de cómo él obedece la voz de Dios, y entonces prepara la leña, prepara el fuego y lleva a su único hijo al monte para ser sacrificado. Qué problema más terrible, imagínese usted. Sin embargo, yo creo que debemos de ver esto con ojos espirituales, y ojalá que nosotros podamos tener esta obediencia en los lugares y en los momentos difíciles de nuestra vida. Sin embargo, vemos entonces a un Abraham que con fe, con convicción, con seguridad, se encamina, y su hijo le dice: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no veo el sacrificio. Isaac no sabía que él era el holocausto o que él era el sacrificio. Llegó el momento en que Isaac tenía que ser degollado por su mismo padre, Abraham. Entonces ahí él escucha una voz y le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, mira a ese lado. Y entonces él ve a un cordero enredado. Entonces Dios proveyó el holocausto o el sacrificio. ¿Qué le parece? Estoy hablando de salidas que Dios puso para que su pueblo viera que tiene un Dios todopoderoso. ¡Qué excelente! No queda hasta ahí. Sigamos. Yo quiero dejar algunos ejemplos a manera de que usted vea la grandeza de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Por eso Él jamás va a permitir algo que nosotros no podemos soportar. Había un pueblo, había una nación que día con día estaba pecando, y su pensamiento era de continuo solamente el mal. He ahí, Jehová Dios Todopoderoso decide destruir. Entonces él había pensado traer un diluvio para castigar a esta gente, pero ya había preparado él la salida. Entonces le dice a Noé: Noé, construye un arca, construye un arca. Él le dio las medidas, él le dio el material, todo. El Señor le dijo a Noé que hiciese. Noé obedientemente cumple lo establecido por Dios, y entonces él estuvo predicando, estuvo trabajando. Sin embargo, la humanidad siguió en su mismo camino, no se arrepintió. Aparentemente el mensaje de Noé fue vano porque nadie creyó en su mensaje durante 120 años. Sin embargo, Dios había mandado a construir el arca a manera de que fuese una salida para Noé y para toda su familia. En efecto, el pueblo no se arrepintió. Entonces vino el diluvio, el arca se cerró, pero ahí se salvó Noé y toda su familia y los animales que conocemos hoy en día. Si usted se da cuenta en cada relato que estoy dando,
estoy dando a conocer la salida que Dios proveyó en estos momentos cruciales. Entonces, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Si usted lee también la palabra de Dios, encontramos que había un hombre general llamado Naamán. Este hombre era un hombre importante, este hombre era un hombre que era reconocido en su lugar. Sin embargo, este hombre era leproso. Y entonces la criada de él se da cuenta y le sugiere que busque al profeta Eliseo, porque Eliseo era un hombre usado por Dios. Y entonces la criada de este hombre le sugiere que busque ayuda con este profeta llamado Eliseo. Entonces Eliseo le ordena que él vaya al río Jordán y se sumerge 7 veces ahí, a manera de que él quede libre de su enfermedad. Sin embargo, eso nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros queremos sanidad, nosotros queremos liberación, nosotros queremos bendición, pero queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos que las cosas sean a nuestra forma, cuando tenemos que entender que todo va a ser conforme sea el plan perfecto de Dios, conforme el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que Naamán renegó y dijo: ¿cómo es posible, siendo yo un general, y yo tenga que ir a este río sucio? Yo no merezco ir a ese río. ¿Acaso no hay ríos alrededor de aquí en donde yo me hubiese ido? Ríos limpios, ríos preciosos en donde yo pueda zambullirme 7 veces. ¿Por qué el profeta me manda a este río sucio? Y es más, él había pensado que el profeta Eliseo iba a salir por lo menos a saludar a este general y ser elogiado. Sin embargo, no fue así. Nos damos cuenta de que el profeta Eliseo solo envía a su criado y le dice a este rey, a este general, que se metiera 7 veces al río. Sin embargo, los criados del general le dijeron: mi señor, solo haga lo que el profeta dice. Pues tienes necesidad y solo haga, no es cosa difícil lo que le están pidiendo. Y entonces él obedece y se mete 7 veces al río Jordán, y nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que este hombre quedó sano de su piel como la de un niño, dice la palabra de Dios. Eso usted lo puede leer en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5, sus versos 13 en adelante. Si usted se da cuenta, entonces estamos viendo salidas. Y es lo que yo quiero que usted grabe en su mente: salida. Dios ha dejado una salida para cada situación, pero no va a ser a nuestra manera, no va a ser a nuestra forma, tampoco va a ser en nuestro tiempo, sino va a ser esto en el tiempo perfecto de Dios, en el kairos de Dios. Nosotros lamentablemente no tenemos paciencia, queremos anticiparnos a Dios, no esperamos el kairos de Dios para nuestra vida, cuando el Señor ya tiene fijado el día, la hora, la fecha, el momento y la forma en que Él nos va a sacar de ese problema que estamos atravesando. Es importante que usted note esto, porque esto le va a ayudar en todos los procesos de su vida. No queda hasta ahí. Entonces, si usted se da cuenta, este mundo solo está esperando tribulación. La palabra de Dios nos dice que todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nosotros miramos hoy en día, está reservado para el día del juicio. Y la humanidad que no quiere reconocer a Jesús, la humanidad que no quiere hacer la voluntad de Dios, la humanidad que está viviendo en pecado, la humanidad que no quiere cambiar, Dios tiene preparado para ellos
una gran tribulación. Pero al pueblo cristiano me dirijo. Dios ya dejó una salida para este problema, porque Él no va a castigar al bueno con el malo, sino que cada quien va a recibir su justa retribución, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuál es la salida que Dios ha establecido o ha dejado para que el pueblo de Dios no sufra con aquellos que en este momento no quieren saber nada de Dios? Por eso, amigo, si me estás mirando, yo te digo en el nombre de Jesús que recibas a Jesucristo como tu Salvador personal y le sirvas a Él, le ames a Él, le entregues tu vida, tu corazón, todo para Él, y estoy seguro que vas a participar de la salida que Dios ya proveyó para la iglesia. ¿Y cuál es la salida?, dirá usted en este preciso momento. Pues yo le quiero decir que la salida es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que eso va a suceder en cualquier momento, en cualquier instante, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Dios ya dejó esa salida porque su palabra dice que en un abrir y cerrar de ojo va a acontecer el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿No cree usted que esta es una buena salida que el Señor ha dejado para que su iglesia, para que su esposa, para que los hijos de Dios no sufran la gran tribulación? Estoy hablando de las salidas que Dios ha dejado para sacar a la humanidad del terrible problema. Hoy en día estamos viviendo una época de zozobra, una época de temor, una época en donde muchos hacen esta pregunta: ¿cuándo va a terminar esta pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuánto tiempo más? Entonces muchos están amedrentados, muchos están atemorizados, muchos están confundidos y muchos se están quitando la vida porque muchos se están suicidando por temor a lo que puede venir o a lo que puede suceder. Pero déjame decirle y déjame hacerle una interrogancia y le pregunto: ¿cree usted que Dios ya dejó una salida para esta pandemia? La respuesta seguramente lo tiene usted y la respuesta es sí. A la luz de la palabra, Dios ya dejó una salida para esta pandemia, para esta enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial. Deseche todo temor, deseche toda duda, confíe en el Señor porque Él ya dejó una salida para esta situación. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos. Esto se puede terminar mañana, esto puede terminar pasado mañana, esto puede terminar la otra semana o puede terminar el otro mes. No lo sabemos, pero de que se va a terminar, se va a terminar y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la mano de Dios y vamos a decir y vamos a testificar de cómo Dios nos sacó de esta pandemia. Así como Dios ha sacado a sus hijos que ya mencioné, a su pueblo que ya mencioné, lo que ya aprendimos, de esa misma manera nosotros vamos a salir de este problema. Y ojalá que usted pueda escribir esta temporada de cómo vivimos, pero de cómo Dios nos sacó de esta situación difícil que estamos viviendo. Estimable amigo, estimable oyente, al final de esta reflexión vamos a hacer una oración muy especial a manera de que usted pueda recibir en este momento la gracia de Dios, que usted pueda percibir realmente que Dios tiene el estricto control sobre el problema que usted está viviendo. Posiblemente usted está viviendo una temporada de enfermedad, posiblemente usted está viviendo una temporada de escasez económica, posiblemente usted está viviendo el desempleo,
Posiblemente usted está teniendo problemas familiares, problemas psicológicos. No sé por qué situación está pasando usted en este preciso momento, pero le traigo buenas noticias y le digo que Dios ya dejó la salida para este problema. Por eso la base bíblica que leímos al principio dice: no os ha venido ninguna prueba o ninguna tentación que no sea humana. Por eso, ¿por qué dice que no sea humana? Porque esto ya lo vivieron algunos. Y es más, esta pandemia lo vivieron nuestros antepasados hace más de 100 años. Nosotros hoy lo volvimos a vivir. Entonces no somos los primeros ni somos los últimos en que vamos a tener un proceso, en que vamos a tener una dificultad, en que vamos a tener un problema, pero sí les aseguro que la fidelidad de Dios es grande, que Él dejó una salida para toda situación negativa que usted está atravesando en este mismo momento. Muchas veces nos pasa lo siguiente. Si usted se da cuenta, ya en la recta final de esta reflexión, en Éxodo capítulo 4, verso 2, Jehová Dios se dirige a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés dice: Señor, solo tengo una vara. ¿Y qué le dice Jehová Dios? Pues extiéndela, úsala. Si usted se da cuenta, con esa vara, con esa autoridad que Dios mismo había delegado, había puesto en las manos del libertador de Moisés, pues tenía que ver la gloria de Dios. Déjame decirle lo siguiente: en las manos de usted el Señor ya dejó autoridad. Usted tiene autoridad en sus manos. Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tus manos? Y usted seguramente va a contestar: Señor, yo tengo autoridad en mis manos. ¿Qué le dice el Señor? Pues úsala. Pues extiende tu mano, levanta tu mano. Lo que pasa es que nosotros tenemos las manos caídas y no las utilizamos, y muchas veces ignoramos la autoridad que Dios mismo nos ha dado, porque recuerde que en nuestra boca hay poder, en nuestra boca hay autoridad, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Todo lo que nuestros labios confiesan, eso vamos a recibir. Use la autoridad que Dios le ha dado, porque Moisés sencillamente dijo: ¿qué tienes en tus manos? Pues Señor, solo tengo una vara, aparentemente, ¿verdad? Pero no sabía él que allí Dios le había delegado la autoridad misma, solo hay que usarla. Muchas veces ni siquiera sabemos qué tenemos en nuestras manos. Muchas veces no sabemos la autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Se acuerda cuando se le hizo la pregunta a aquella viuda? Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Y qué dijo la viuda? Señor, solo un poco de aceite. Imagínese usted. ¿Y qué representación tiene el aceite en la palabra de Dios? El aceite representa la unción del Señor, la gracia del Señor, el poder de Dios, la presencia de Dios. Entonces, ese aceite se multiplicó en la casa de aquella mujer. Pero ella aparentemente dijo: Señor, solo un poco de aceite. Como quien dice, solo un poco de unción. Use la unción que Dios le ha dado. Use la gracia de Dios. Y estoy seguro que usted mismo va a tomar autoridad sobre esas cosas negativas y usted va a ver la mano de Dios. Yo le invito para que usted se una conmigo y oremos un momento diciendo una oración positiva. Señor, yo creo que tú ya dejaste una salida para este problema que estoy viviendo.
Yo sé que ya, Señor, está la salida, está tu kairos, Señor, está tu tiempo. Yo voy a salir adelante. Ore conmigo, Padre Dios. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra, en donde, Señor, hemos entendido que en tu fidelidad jamás permitirás cargas de las que nosotros no podemos soportar. Padre Dios, hoy entendemos a la luz de tu palabra que para toda situación, que para toda adversidad, que para todo problema, tú ya dejaste, Señor, esa salida. En el nombre de Jesús lo creemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Será en nuestra próxima audición. Le invitamos para que no se lo pierda. Amén. Que Dios los bendiga.